Listo. Les saluda su moderadora Rosa Calderón. A nombre de QHSE, les doy la bienvenida al webinar de prevención y reporte del hostigamiento sexual laboral. Les recordamos que los micrófonos se mantendrán apagados, pero daremos respuesta a todas las consultas que coloquen en el chat. Le doy la bienvenida a nuestro especialista, Rodrigo Cueva, quien nos ilustrará sobre cómo identificar, analizar y asumir una actitud crítica ante el hostigamiento sexual. Adelante, Rodrigo. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias por la pauta, por la bienvenida. ¿Cómo están chicos? Espero que estén teniendo un gran viernes. Ya estamos ya próximos a acabar febrero. Y estamos aquí para poder conversar ahora acerca de un tema muy interesante, un tema que también para tomar mayor conciencia, que es cómo manejar una situación de hostigamiento sexual en el trabajo, qué hacer, pero sobre todo también un poco ir más atrás para entender qué es el hostigamiento sexual, qué significa. Entonces, ahorita voy a compartir la diapositiva. Sí, yo quiero confesar que para mí fue un desafío poder simplificarlo, este tema en una hora. Pero bueno, he tratado de que en toda esta diapositiva puede estar los puntos más importantes para llevarnos al final de este webinar aspectos puntuales. ¿Qué es hostigamiento sexual? ¿Qué medidas son las principales que hacen las empresas y cómo sería el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento de investigación? ¿Quiénes son los actores que ejecutan toda esta investigación cuando hay un caso de hostigamiento en el trabajo? Quiero consultarles si es que pueden ver mi pantalla, si pueden ver la imagen que se está plasmando. ¿Todo conforme, Rosa? Todo conforme. Excelente, entonces vamos a avanzar. Son tres capítulos, son tres líneas que voy a hablar, conceptos generales, las principales medidas que realiza el empleador y el procedimiento de investigación. Primero, tenemos que entender que cuando se habla de hostigamiento sexual es una forma de violencia que se ejecuta. Y esto a veces es muy difícil de entender, porque puede haber esta idea de que no es para tanto, es solamente un comentario, es una situación que ni siquiera le ha agredido físicamente, etc. Porque claro, cuando uno dice violencia, automáticamente lo relaciona con el acto físico de agredir. Pero la violencia también tiene una connotación, o mejor dicho, una expresión de agresión psicológica. No necesariamente tiene que haber violencia física, contacto físico para decir que hay violencia. Y cuando se habla de hostigamiento sexual, es una forma de violencia psicológica, vamos a llamarlo de esa manera, un poco para resumir, de connotación sexual. La persona que ejecuta el hostigamiento sexual, que ejecuta este acto de hostigamiento por medio de indirectas, el tema de roces inapropiados, el tema de estar escribiendo varias veces en la madrugada, está buscando una respuesta, está buscando que la otra persona le dé carta abierta para continuar con esta conducta. Podemos entender aquí que hay una conducta, digamos así, antisocial, porque la persona que esté ejecutando esta conducta de hostigamiento no está pensando en el confort o la tranquilidad de la otra persona. Porque, a ver, si una persona le está escribiendo a las 3 de la mañana a una señorita cosas que, aparte de que no tiene, es un horario inapropiado, temas que no tienen nada que ver con lo laboral, y esto continúa en el tiempo, evidentemente aquí ya está pasando una sensación, una situación desagradable. Digámosle así, hablando que la chica está percibiendo. Y que evidentemente el chico está, vamos a ponerlo así, de una manera más simplificada, el chico está buscando una respuesta o que de algún modo una respuesta positiva ante esa conducta. No está pensando en que quizá no es la hora adecuada, la estoy más bien importunando, la estoy de algún modo también agrediendo y no me estoy dando cuenta. Entonces sí podemos entender de que las conductas
de hostigamiento sexual, perdón, hay un patrón antisocial. La persona que está ejecutando este hostigamiento sexual, vamos a llamarlo así, el hostigador, no está pensando en el otro. No está pensando o de algún modo en las emociones, la estabilidad mental del otro. Está buscando de algún modo un goce, un provecho, una respuesta para satisfacer ciertos deseos, ciertos apetitos que está necesitando en este momento. Podemos denominar o dividir las conductas de hostigamiento sexual en dos tipos: los actos físicos, los roces inapropiados, las miradas un poco más del usual, los gestos, y la conducta sexista, que tiene que ver con los comentarios, que aquí generalmente hay mucha polémica, porque unos dirían, pero no es para tanto. Pero evidentemente no están pensando que estos comentarios, como ese trabajo es solamente para hombres, o tú no lo vas a entender porque eres mujer, o por ejemplo, calladita te ves más bonita, ¿no? Por ejemplo, está ejecutando una connotación de violencia, de minimización a la mujer. Ahora, no necesariamente hay un hostigamiento sexual del hombre a la mujer. También hay casos de la mujer al hombre. Y aquí resulta bien curioso porque cuando se dan estos casos, son muy pocas las personas que le prestan la suficiente seriedad. Porque de por sí, cuando hay un caso de hostigamiento, evidentemente se prenden las alarmas, hay un proceso de investigación en la empresa, ¿no? Como debe ser, pero cuando sucede al revés, suele suceder de que las personas lo toman, y esto es algo bien general, y una opinión, lo toman como un chiste, como una jocosidad, no lo toman como algo serio, porque evidentemente, por lo general, se tiene la creencia que es el hombre que de algún modo es el que ejecuta estas conductas solamente. Pero obviamente es una estadística, ¿bien? Hay sí una tendencia de una gran mayoría de que las personas que hostigan son del género masculino, pero hay casos también de mujeres que ejecutan estas actitudes de hostigamiento sexual. Sea lo uno o lo otro, siempre hay una relación de poder, siempre hay una relación de que el que ejecuta estas conductas tiene un poder sobre el otro, en el sentido de que yo tengo algo que tú necesitas o yo tengo una jerarquía que de algún modo me protege o me blinda y puedo de algún modo ejecutar estas conductas de naturaleza o de hostigamiento sexual. Podemos denominar, cuando se habla de acoso y hostigamiento, que estamos hablando de lo mismo. Son términos, o por dicho, sinónimos, que hablan sobre esta violencia sexual. Pero cuando se habla de acoso sexual, en el Perú más lo denominamos a lo que pasa del trabajo, o mejor dicho, fuera de la esfera del trabajo. Estamos hablando en el bus, en el tren, la casa. Mientras que cuando se habla del concepto de hostigamiento sexual, se está hablando ya de los espacios de trabajo. Espacios de trabajo donde hay ciertas reglas, un modo de convivencia, un tipo de cultura, etcétera, etcétera. Y que en ambos casos, cuando se ejecuta o se logra denominar que esto es acoso, hay de algún modo un reglamento, que es en el Código Penal, que efectivamente el acoso sexual es un delito como tal, y tiene de algún modo ciertas penas si es que se llega a comprobar de que, que ha habido un caso de acoso sexual. Si pongamos en la empresa hay un caso de hostigamiento sexual, un caso de violencia en el trabajo de índole sexual, se empieza a iniciar un proceso de investigación. Recursos humanos recibe la información, hay ciertos días de un proceso de investigación por parte del comité, se ejecuta un informe y este informe va a ambas partes. Se da carta abierta a escuchar el descargo de la persona que ha cometido
estas conductas de hostigamiento y también de la persona que ha sido la víctima. Y luego de eso se da un veredicto. Si se efectúa, evidentemente, si se comprueba de que hay un caso de hostigamiento, hay de algún modo ciertos castigos, vamos a decirlo así, que es el hecho de, la pena máxima, mejor dicho así, es el hecho de sacarlo a la persona. Pero no solamente queda ahí, porque el trabajador puede también, mientras está iniciando el proceso de investigación en el trabajo, ir a la SUNAFIL y presentar la denuncia. Y claro, efectivamente ahí, si se comprueba, muy aparte de que se comprueba que hay un caso de hostigamiento y puede haber una multa si es que no se investiga, a la persona que ha ejecutado esta conducta de violencia, va a caer también lo que se llama el acoso sexual. Y ahí sí estamos hablando ya de un delito. Acá podemos ver las diferencias más claramente. En el acoso sexual hay una pena privativa de la libertad, mientras que en el hostigamiento sexual hay una sanción, una amonestación, suspensión o el despido de la institución. Si la persona se le comprueba de que ha generado estas conductas de hostigamiento, se le sanciona, la sanción máxima es la destitución, pero no solamente queda ahí. Puede ir también a otras instancias ya de índole ya penal, si es que se empieza a ejecutar desde un inicio con la ayuda de un abogado y el colaborador desea de un modo continuar este proceso. Las consecuencias del hostigamiento sexual ya seguramente también ustedes lo han mapeado. Evidentemente hay un daño psicológico, evidentemente hay un daño en la psique de la persona que no solamente va a afectar en el rendimiento del día a día, porque evidentemente si una persona está con la sobrecarga de trabajo, que es algo muy rutinario, y aparte también tengo que lidiar con estas insinuaciones desagradables, estos mensajes, este acoso, no voy a poder rendir bien en el trabajo, pero no solamente es el rendimiento, sino también que fuera de mi hogar, fuera del lugar de trabajo, voy a estar también con una cuota de ansiedad, con una cuota de miedo, que me va a entorpecer en el día a día a disfrutar el hecho de poder estar con mi familia, con mis hijos o con mi pareja. Hay vamos a decirlo así, un impacto global en la psique de la persona en base a estas conductas de hostigamiento. Y esto a veces es muy difícil de comprender, porque pueden decir, ah, pero no es para tanto, solamente lo he estado diciéndole estos mensajes, ni siquiera le he tocado, pero cada persona percibe de un modo distinto la situación o la realidad. Y para esta persona que ha recibido estos mensajes ha sido muy doloroso, pero la otra persona que lo ejecuta no lo ve. Y ahí por eso digo que estas conductas de hostigamientos, si llegan a ser muy directas, ya con mucha alevosía, hay un patrón antisocial. Porque no es que no me he dado cuenta, ¿no? Y pido disculpas, sino que yo soy consciente de lo que hago y lo sigo haciendo para buscar satisfacer mis deseos, para poder buscar que esta sumisión, etcétera. Se puede resumir de que el hostigamiento sexual es un peligro psicosocial, o mejor dicho, antes de llegar a este punto, es una consecuencia. Vamos primero a explicarlo de esta manera. En lo que se denominan los factores de riesgo psicosociales, o sea, los peligros psicosociales que puede generar una consecuencia en el trabajador, podemos entender de que el hostigamiento sexual, que la persona se siente hostigada, y eso genera pensamientos de confusión, de miedo, de ansiedad, es la consecuencia de que algo en el entorno del trabajo no está funcionando o dejó de funcionar. Podemos entender desde de un marco teórico muy conocido, que es el de apoyo de demandas, control, apoyo social de Karasek, de que a pesar de que yo pueda tener muchas demandas laborales y poco control de mi puesto de trabajo, y eso puede generar estrés, si yo tengo un buen equipo de trabajo, un buen apoyo social, y aparte tengo una buena comunicación
con mi líder, una validación, una confraternidad en mi trabajo que me apoya, no solamente en el hecho de comunicar cosas de trabajo, sino también de poder socializar, de poder expresar mis ideas, mis emociones, etcétera, el estrés va a ser mínimo, o no va a ser tan impactante en mi psique. Y eso es un factor protector ante casos de hostigamiento que pueda haber. Porque si un equipo está muy compenetrado, si aparece una persona que tiene la intención o tiene esta predisposición a realizar actos de bullying o o de acoso, va a poder ser destituida o ser de algún modo alejada de este ambiente de trabajo, porque inmediatamente que vemos que hay un malestar o una molestia de mi compañera de trabajo, uno puede intervenir y decirle, señor, ¿qué le pasa? Le estás molestando a mi compañera. Y esto es algo que a veces no se, claro, se dice, pero que por lo general a veces no sucede. Y lamentablemente cuando vemos casos de este tipo, de hostigamiento, nos quedamos a veces callados y no decimos nada. Y no hay peor cosa cuando hay un caso de acoso que mantener el silencio. Yo sé que para la víctima es muy difícil, muy doloroso poder expresarlo y es comprensible. Pero si uno está viendo una situación, y claro, evidentemente no es observador, tiene que de algún modo también ahí hablar o dar su voz, porque si no, indirectamente estaría siendo cómplice. Y esto se repite también, y discúlpenme si me alejo un poco, en el ámbito también del colegio, en el caso de estos casos de bullying que hay en el colegio, que le fastidian a fulanito y hace el profesor no dice nada. Todo el mundo se ríe y hay personas que no se ríen, pero evidentemente están colaborando con esta cultura de agresión. Entonces, para resumir, podemos decir que el hostigamiento sexual es una consecuencia, es un riesgo ante un peligro psicosocial que es el mal equipo de trabajo que tengo en mi oficina, un mal liderazgo o una cultura donde se ha normalizado la violencia. El riesgo psicosocial es la consecuencia que expresa el colaborador ante un peligro, y ahí podemos ver justamente que una de las consecuencias es la sensación de hostigamiento. Esta cuota que puede ser expresada por ansiedad, por temas tan sencillos como el insomnio, como la desconcentración, como por un momento estar irritable, por otros momentos el no poder ya socializar normalmente por vergüenza o por una situación que es muy fuerte y que me cuesta poder expresar. Más adelante, bueno, vamos a ir avanzando también. Quiero avanzar en esta parte para poder entender también la otra parte de la figura. Si entendemos entonces que el hostigamiento es una consecuencia, podemos decir, bueno, entonces es una manifestación de que algo que tienen que hacer en las empresas. Pero también la ISO 45003 mencionó en el año 2021 que la violencia en el trabajo y el acoso, más que riesgos psicosociales, más que la consecuencia, también se puede considerar como un peligro. Entonces, ¿cómo podríamos ahí ordenar? Porque yo estaba comentando de que es una consecuencia de un mal equipo de trabajo, que no necesariamente, a veces sucede que puede haber un buen equipo de trabajo, pero hay personas que tienen esta predisposición, que entran al trabajo de acoso, de violencia, y que efectivamente ya son características que recursos humanos tienen que estar siempre chequeando en las evaluaciones para proteger al equipo que tiene en su empresa. Hay recursos humanos tienen un valor importante, porque no se trata solamente de evaluar las habilidades duras, sino también lo que ahora se denomina las habilidades blandas, que son incluso más importantes, porque el hecho de tener la empatía, el hecho de tener esa inteligencia emocional, difícilmente uno lo va a aprender con un curso. No te enseñan un diplomado de empatía. Es la vida que te enseña cómo ser más empático, a comprender a la otra persona. Y eso requiere pues un grado también de aceptación
de que la vida no gira alrededor de mí, de que hay otras personas que merecen respeto. Pero claro, esto ya viene desde casa. Y por eso a veces uno se puede llenar de documentos, de certificados, de que es un máster, ¿no? En todo, a todo nivel, pero que a nivel personal deja mucho que desear. Es una persona intransigente, es una persona que da comentarios misóginos, machistas, siempre fastidia a las mujeres, siempre está como que ahí expresando lo primero que se le ocurre en la cabeza. Entonces, ahí podemos ver que esa persona está impactando al grupo humano que puede ser un grupo tranquilo, vamos a decirlo así, y que empieza a generar de que también, como no sé, las otras personas, los otros actores, al ver de que no pasa nada, no le dicen nada, entonces yo también empiezo como a contagiarme con esa actitud. Y fíjense lo que sucede al no efectuar medidas de prevención ante estas situaciones, que pueden ser charlas de prevención, de sensibilización, que son muy importantes. Puede ser que empiece mi equipo, de un inicio que había un clima de respeto, a empezar a resquebrajarse. La OIT menciona que hay 4 niveles que yo tengo que efectuar un buen soporte frente al hostigamiento sexual. Principalmente cuando se habla de integrar el acoso sexual como un factor de riesgo psicosocial, se habla desde que ya, si yo lo voy a integrar como un peligro psicosocial, entonces tengo que evaluarlo. No solamente tengo que evaluar las exigencias psicológicas, la doble presencia, el apoyo social, sino también tengo que evaluar el acoso. Y hay cuestionarios que se pueden complementar, incluso el ISTAS, el suceso ISTAS, la versión chilena, ha agregado, tengo entendido, un ítem de que es acoso sexual, acoso laboral, para la evaluación, porque hay una necesidad ahora de efectuar una evaluación ante estas situaciones. Pero claro, aparte de ello, también es importante desarrollar un plan de salud mental. Y es aquí donde justamente el reglamento de la ley de salud mental habla sobre también efectuar actividades de prevención frente al hostigamiento sexual, capacitaciones, charlas, sobre todo charlas de sensibilización, tanto al inicio como también de una manera anual. Complementarlo con un plan de bienestar, un plan donde puedan los trabajadores no solamente pasar un bonito día, un compartir en el cumpleaños, sino también integrarnos en hacer actividades de reconocer los valores que tiene la otra persona, por ejemplo. Generalmente a veces las actividades de bienestar solamente se quedan en que, bueno, ya, vamos a tapar la torta, vamos a decorar, feliz cumpleaños, nos reímos y después chao, pero se puede efectuar otras actividades que se puedan adicionar, ¿no? El hecho de reconocer a la otra persona o que los mismos trabajadores puedan decir unas palabras acerca de sus compañeros de trabajo, una actitud positiva, por ejemplo, es una buena pauta para poder empezar a acercar o fijar los lazos. Y sobre todo, la investigación. Y esto es algo que en el año 2019, en el reglamento de la Ley de Prevención frente al hostigamiento sexual, sí, se vio con la necesidad de que no solamente recursos humanos pudiera efectuar el proceso de prevención, de capacitación, de avisar al Ministerio de Trabajo, sino que era necesario también que exista un comité para efectuar una investigación y si se comprueba de que hay un caso de hostigamiento, exista una sanción. Durante el año 2000 hacia adelante han habido varias normativas frente al hostigamiento sexual y podemos comprender de que las dos principales, estamos hablando de la 27942, la Ley de Prevención y Sanción, ya te da la línea de las actividades que debe realizar a recursos humanos, desde un plan preventivo y también su reglamento habla sobre la necesidad de que las empresas sean pequeñas, tengan un comité o en todo caso un delegado dependiendo de la cantidad de trabajadores. Más adelante, ya en el decreto supremo, el 2021, hay una actualización de algunos ítems de reglamento que menciona que una vez que se inicie la investigación, el trabajador tiene derechos
que son irrenunciables. Es el derecho a decirle justamente que tiene justamente el derecho, valga la redundancia, de que va a recibir un apoyo psicológico, va a recibir un resultado. No es que vamos a investigar y esto va a ser eterno, no, es que va a haber un periodo de finalización y que le vamos a decir los resultados. Y que, claro, yendo al tema de sus derechos de evaluación psicológica, evaluación médica, es optativo. Eso sí es importante mencionar. Podemos entender de que las tres directrices de la ley de prevención es que se tiene que capacitar a los trabajadores, concientizarlos de que el hostigamiento sexual no es un juego, no es algo que para minimizarlo, porque dañan la salud mental de la persona y que es necesario adoptar medidas para cuidar a la víctima, durante la investigación sobre todo. Y claro, evidentemente comunicación siempre a las entidades pertinentes. En ese tiempo, cuando se hizo la ley de prevención en el año 2003, la comunicación era directamente en el MINT, pero ahora, bueno, se puede comunicar a la persona FIL. Podemos entender de que las principales medidas, ya lo vuelvo a repetir, son las capacitaciones, promover una política de prevención y sanción, y difundir siempre esta idea de que no es un juego el hecho de estar dando estos mensajes en doble sentido o dar de algún modo estas insinuaciones que puede generar un resquebrajamiento de la salud mental a los trabajadores. Genera un gran daño, genera cuadros de ansiedad, genera inclusive cuadros de depresión, eso se ha visto mucho. Pero a veces es difícil entenderlo porque uno dice, bueno, y lo vuelvo a repetir, ¿no? No es para tanto. Y que claro, no hay de algún modo un proceso de comprensión hacia la otra persona. No es que uno no haya una intención y que, bueno, tampoco no vamos a decir que todos los que generan estas conductas no son conscientes o son conscientes de lo que hacen, pero algunos sí son conscientes de lo que hacen y lo efectúan, ¿no? Y ahí sí podemos decir que hay un patrón ya antisocial muy marcado. Vamos a ir avanzando. Siempre es importante capacitar y sobre todo al inicio. Siempre durante la inducción que se le va a dar al trabajador tiene que haber una parte donde se hable de cuando yo reciba, o mejor dicho, cuando yo vea un caso de hostigamiento, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde tengo que comunicarme? ¿Cómo es el procedimiento? Si yo estoy pasando por un caso de hostigamiento también, ¿qué hacer? Eso es importante explicarle al trabajador sobre esos procedimientos, ¿no? Sobre todo si es en un diagrama simplificado, ayuda mucho a saber bien cómo es el conducto de todo este proceso. Y sobre todo también, perdón, capacitar anualmente sobre el tema de intervenir casos de hostigamiento sexual en el trabajo. La política de prevención ayuda bastante a dar la pauta, el mensaje de que aquí, si hay un caso o si empieza a haber conductas de acoso, va a haber una consecuencia, va a haber una sanción. Y esto es un mensaje también para las personas que cuando entran sepan de que aquí, evidentemente, no se va a tolerar ese tipo de situaciones. Recursos humanos tiene una importante labor aquí. Pero más allá del tema de las capacitaciones, es el hecho también de poder ser el primer enlace del trabajador que ha pasado por este caso de hostigamiento y poder tener estas herramientas para poder escucharlo. No estoy diciendo que se le va a hacer consejería, sino el hecho de poder escucharlo, de poder entenderlo y poder justamente orientarlo al siguiente paso, que es el hecho de poder explicarle que su caso va a pasar en materia de investigación. Pero sobre todo, es el hecho de que Recursos Humanos pueda también coordinar que si es necesario, o mejor dicho, también decirle, mejor dicho, que esté en su derecho tener una orientación o un soporte psicológico, un soporte también de evaluación médica, y está en las directrices de sus derechos, para poder sentirse más cuidado ante una situación
de mucha ansiedad que pueda tener el trabajador. Podemos entender de que el comité, bueno, cuando se forma un comité contra el hostigamiento sexual, cuando son más de 20 personas se ejecuta un comité y cuando son menos de 20 se efectúa, se elige a un delegado, a una persona que va a efectuar el proceso de investigación. La finalidad de este comité es investigar las denuncias para determinar si efectivamente hubo un hostigamiento o no hubo un hostigamiento y justamente recomendar las sanciones y comunicarse con recursos humanos para decir, en base a esto, ¿qué medidas podemos efectuar para que esto no vuelva a ocurrir o de algún modo se minimice el grado de peligro ante esta situación? ¿Qué se puede hacer? Mejores filtros en el área de recursos humanos, puede ser, es un ejemplo. Es un comité paritario, 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de la parte empleadora. Es un comité paritario, tiene que ver también una igualdad ahí de género. Cuando se hacen los acuerdos es por mayoría simple, y si pongamos, hay un empate, siempre un voto dirimente, o sea, la persona que al final va a tener un voto equivalente a por 2, vamos a llamarlo así, va a ser la persona representante de recursos humanos. Esto un poco para que se efectúe el desempate. Aparte de ello, es muy importante hacer una evaluación anual. Y esto, claro, no lo había colocado en los 4 ítems que había expuesto en diapositivas atrás. Pero qué importante es el hecho de esta evaluación de clima, esta evaluación de monitoreo para poder yo sacar mayor información y ver en qué casos se está viendo este riesgo de hostigamiento sexual. Ahora, cuando se hacen los monitoreos psicosociales, por ejemplo, a veces suele ocurrir cuando se efectúa un cuestionario que la persona a veces puede no marcar de una manera sincera, que hay un miedo de algún modo a lo que pueden decir, o que de algún modo es tan dolorosa esta situación que no tengo la suficiente confianza para poder expresarlo. Y es muy válido esa situación. Por ello yo recomiendo cuando haya estas encuestas, más allá de aplicar encuestas al inicio, es el hecho de aplicar tu monitoreo psicosocial con las principales dimensiones, observar bien la dimensión de apoyo social para ver en qué grado está, si está en un riesgo moderado o si está en un riesgo alto, ver las exigencias también sobre todo, el grado de autonomía, si es muy bajo, y luego de ello observar qué casos están teniendo estas mayores implicancias, ¿no? ¿Qué áreas, mejor dicho? Y en esas áreas empezar a hacer lo que son, los focus groups, estas reuniones, estas entrevistas, para poder descartar si hay casos de acoso o no. Porque el tema del acoso sexual es tan fuerte, el hecho de uno haber pasado por un cuadro de acoso, que generalmente no lo va a escribir así con mucha sinceridad. Entonces, uno que ya ha hablado en este grupo donde está viendo que no hay un buen trabajo en equipo, la calidad de liderazgo está en riesgo alto también, aplicar ahí un cuestionario de hostigamiento sexual, y luego de eso verificar en base a las entrevistas qué casos están teniendo estos cuadros de acoso sexual, para poder comunicarlo al psicólogo encargado, si es que hay un psicólogo encargado del área, o en todo caso, informar al médico ocupacional que se encuentre a cargo. A veces ocurre que no hay ni médico ni psicólogo, entonces uno ya efectúa ahí, y ahí es el hecho ya de hablar con la parte empleadora que representa justamente a la empresa en todo sentido y explicarle efectivamente está habiendo cuadros de acoso, no decir mucho detalle, pero decir que sí, efectivamente está habiendo cuadros de acoso y hay una recomendación de que se active un proceso de investigación y que también se active el hecho de que el trabajador pase por un soporte psicológico no de evaluación, sino un soporte emocional para poder minimizar el riesgo a que a largo plazo haya cuadros de ansiedad.
Cuando se inicia un procedimiento, no necesariamente tiene que ser por escrito, puede ser incluso de una manera electrónica, un correo a recursos humanos o un tercero también puede mandar un correo. Y justamente dar la situación que ha observado o la situación que está experimentando. No es necesario que, si tiene algunas pruebas, adicionadas, pero no es necesario que haya pruebas para iniciar un proceso de investigación. Evidentemente, hay una buena fe de la parte empleadora de que la persona que está denunciando efectivamente ha pasado por una situación incómoda, muy incómoda, y que efectivamente no es que esté mintiendo. Pero a veces sucede, y ha habido casos también, de que se descubre que nunca hubo un acoso, nunca hubo un caso de hostigamiento sexual. Y cuando se comprueba de que no hay nunca hubo una situación de hostigamiento, ya obviamente hay una consecuencia directamente con la persona que ha efectuado esta, digamos, la injuria a la persona que supuestamente cometió el acto de hostigamiento, ¿no? Efectivamente también hay una sanción a esa persona, porque de buena fe se hizo todo el proceso de investigación y al final no fue lo que se dijo, hubo contradicciones en los descargos y al final todos se movieron, se señaló a una persona que en realidad nunca cometió ningún caso de hostigamiento y obviamente se le manchó su imagen, ¿no? Y esto también ha habido, estos casos han aparecido también. Y sobre todo, eh, situaciones en que inclusive hay esta, vamos a decirlo, desventaja, ¿no? Vamos a decirlo así, es una opinión propia, porque yo quiero comentarles un poco también sobre estos casos de hostigamiento que hay de la mujer hacia el hombre. Y a veces cuando ocurre eso, pongamos que nunca ha habido un caso de hostigamiento, pero evidentemente toda esta presión mediática ha efectuado de que obviamente se inicia todo el proceso, se le cree de algún modo que ha habido un caso de hostigamiento y efectivamente al final se descubre que no hubo. Y a pesar de que se descubrió y se comprobó, ya efectivamente ha habido un daño, porque ha habido un daño en la imagen, en el honor de la persona que nunca cometió esta situación. Pero ya claro, al final, ya cuando pasa todo y se comprueba, ya efectivamente ya el daño ya está hecho. Cuando ocurre un caso de hostigamiento sexual, ya lo había mencionado, hay una lista de derechos que son irrenunciables. El trabajador no puede renunciar, pero claro, puede de algún modo también, en el caso de la atención médica y psicológica, sí puede decidir. ¿Por qué? Porque no se le puede obligar a nadie, salvo que vayas a pasar un examen médico o vayas a entrar a una fuerza armada, o salvo que estés en un proceso judicial y te obliguen a pasar por un examen psicológico. Al margen de eso, nadie se le puede obligar, o sea, ningún trabajador se le puede obligar a pasar por una evaluación psicológica. Y efectivamente, o mejor dicho, una evaluación psicológica o una atención psicológica. Y efectivamente, se le dice sus derechos, se le dice, mira, podemos darte este soporte emocional, pero el trabajador puede decir, no, no es necesario, yo me estoy manejando con un psicólogo propio, o sencillamente no necesito. Pero se le dice, se le informa por un correo, se le informa por un mensaje escrito, impreso, para que se constate de que efectivamente la empresa se le puede dar esa facilidad. Los órganos principales ante un procedimiento de investigación es Recursos Humanos y el comité. Recursos Humanos recibe la información y hace toda la coordinación con el comité, informa a la zona FIL y coordina con la persona que ha pasado una situación de hostigamiento para que pueda pasar por un proceso psicológico. Asimismo, también puede decidir, mientras dure la investigación, a cambiar a la persona que ha cometido estas conductas de hostigamiento a otro ambiente o suspenderlo para que de golpe
se elimine estas conductas de hostigamiento sexual hasta que dure la investigación. Son medidas de protección, pero sobre todo hay algo importante. No puede darse una medida de protección, por ejemplo, mandarlo de vacaciones a la víctima. O sea, la persona que ha recibido estas conductas de hostigamiento, no se le puede decir, ya, te vamos a mandar de vacaciones. Las vacaciones no tienen que ver ahí. Se le puede mandar a trabajar remoto, se le puede mandar a otra área, pero no se le puede mandar de vacaciones. Justamente acá lo estoy mencionando. Y sobre todo, el empleador no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente al hostigador, ni considera la medida de protección impuesta previamente. O sea, en otras palabras, si yo he efectuado una medida de protección, ya vamos a cambiar a este señor que ha cometido, ha cometido estas conductas de hostigamiento. Mi conclusión del informe no va a ser ya, y se efectuó cambios. No, tiene que ver algo mucho más claro, como puede ser una suspensión por un mes, dependiendo la gravedad de la situación, o la ejecución, si es que ha sido ya demasiado grave la situación. El informe tiene que tener estas directrices: la descripción de los hechos, las pruebas que pueden ser anexadas, los descargos de cada actor en esta situación de hostigamiento y las recomendaciones, sobre todo, lo que se ha hecho. Podemos aquí entender, a grosso modo, cómo sería el proceso de investigación desde la parte de inicio, desde que Recursos Humanos recibe la queja. Recursos Humanos recibe recibe esta queja, esta situación que ha pasado a un colaborador, y tiene un día hábil para comunicarse con el comité. El comité tiene que ponerse las pilas, avanzar, y tiene 15 días para emitir un informe, comunicándose con el hostigador y con la persona que ha sido hostigada, para recibir ambos descargos. Luego de ello, tiene un día hábil para poder informarle al área de Recursos Humanos, y 10 días calendarios, en 10 días calendarios, Recursos Humanos da un veredicto, da un resultado a ambas partes de lo que se ha concluido. Se efectúa que sí, efectivamente, ha habido un cuadro de hostigamiento y la persona va a ser destituida inmediatamente. Se le informa al Ministerio de Trabajo, se le informa a la SUNAFIL. Siempre tiene que haber comunicación con SUNAFIL desde el inicio, sobre todo, porque ni bien inicia la comunicación al comité, hay 6 días hábiles para comunicarlo al Ministerio de Trabajo y 3 días hábiles para que Recursos Humanos inicie las medidas de protección. Se le diga al colaborador su acta de derechos, que tiene derechos a una atención psicológica, a una atención médica, y Recursos Humanos ahí inicia lo que es también, sobre todo, las acciones para proteger a la víctima en todo sentido de la palabra. Es el hecho de, si estaban justamente en un ambiente propiamente de trabajo, retirar a la persona que ha cometido el hostigamiento a otro lado, o suspenderla por 20 días, por ejemplo, hasta que termine la investigación. En el caso que se determine, acá lo menciono más claro, un caso de hostigamiento, hay una amonestación verbal, dependiendo de la intensidad, puede haber una suspensión o la separación definitiva. Ahora, el colaborador, cuando da su queja, esta expresión de dolor, que ha sido hostigada sexualmente a Recursos Humanos, también puede estar en paralelo, puede comunicarlo a la SUNAFIL y sentar la denuncia. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, el comité está para investigar, pero no es que, no, tú como trabajador tienes que comunicarlo directamente al comité. No, tú comunícalo al comité, pero también puedes comunicarlo a la SUNAFIL. Una cosa no quita a la otra. Obviamente, si la queja de hostigamiento sexual es declarada infundada, facultará al perjudicado por ella interponer acciones judiciales. Lo vuelvo a repetir. Imagínense en una situación que evidentemente una persona no pasó por un caso de hostigamiento,
pero la otra persona lo mencionó. Dijo que no, sí, esta persona me acosó, me empezó a mandar mensajes, me empezaba a decir estas cosas desagradables, y obviamente se inicia un proceso de investigación. Hay efectivamente un daño a la imagen de la otra persona, si es que en el caso de la otra persona no ha cometido nada. Y a pesar de que se dice, sí, efectivamente no pasó nada, ya bueno, se le llama la atención o se le amonesta a la persona que ha cometido el grado de hostigamiento, no queda ahí, ¿ah? Porque efectivamente lo vuelvo a repetir, hay un daño a la imagen, al honor, y que efectivamente la persona puede iniciar un proceso judicial a la persona que le cometió lo calumnió, precisamente. Justamente hay una película, ahora un poco para explicarles más claramente esta situación, en donde en una empresa, dos actores, Michael Douglas y Demi Moore, justamente eran trabajadores de una empresa. Es una película, ya tiene sus años, pero el punto es que la actriz Demi Moore en ese papel era la jefa del actor Michael Douglas, ¿no? Del actor. Y efectivamente, al tener un grado superior, estaba generando estas conductas sexuales, de algún modo de hostigamiento, y como no recibió respuesta de su empleado, automáticamente en la película ella lo denuncia. Entonces todo el mundo recibe la noticia y la apoyan a Demi Moore, la apoyan a Demi Moore, y efectivamente empieza a pasar el actor todo un calvario, porque nadie le cree. Nadie le cree, los amigos se le echan para atrás, y él tiene que iniciar todo un proceso para comprobar que es su inocencia. Y al final, bueno, sí se comprueba la inocencia, pero ya el mensaje que se da es que efectivamente la imagen ya de por sí fue dañada, y que efectivamente eso ya inclusive lleva, a pesar de que se comprueba, ya se generó ciertas dudas en personas no tan cercanas que incluso desconfiaron de él más adelante. Entonces, con esto quería cerrar este webinar, agradeciendo a todos los presentes por su participación, por estar aquí en este momento, y no sé si es que habrán algunas consultas, no sé si Rosa me puedes ayudar, quizás absorbiendo algunas consultas, no sé si tendremos tiempo para al menos algunas preguntas. Claro que sí, Rodrigo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a leerlas y daremos respuesta a algunas de ellas en este espacio. A ver, tengo una de Paulo Huertas. Consulta, ¿las instituciones públicas, ministerios, programas asociados, tienen la obligación de conformar un comité de hostigamiento sexual o la secretaria técnica reporta directamente a Servi? Claro, en el tema de lo que es el Estado, ellos tienen un modus operandi muy similar para iniciar un proceso de investigación. Tienen un modus operandi distinto, ¿sí? Pero similar en el sentido de que se inicia un proceso de investigación. Eh, Hay un equivalente, tengo entendido, como un comité que efectúa el proceso de investigación. Pero sí, efectivamente, de todas maneras, tiene que ver esta investigación por parte de la persona o la entidad encargada, ¿no? Tiene que ver un proceso de investigación. Listo. A ver, tenemos una pregunta más de Eliana Mejía. Consulta, ¿esta inducción quién la brinda? ¿El área de seguridad o debe ser alguien del área de recursos humanos? El área de recursos humanos tiene que ser la encargada de efectuar todo un plan de capacitaciones, de inducciones, en todo sentido. Y efectivamente tiene que también decidir que, en coordinación con el comité, qué persona sería la más competente para realizar ese tipo de capacitaciones. Una persona que ya tenga cierta experticia en estos temas, pero recursos humanos tiene que efectuar este programa. Efectivamente, en coordinación con el comité, pero lo vuelvo a recalcar, es recursos humanos el área, o mejor dicho, el responsable. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Le habla Iris. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, bueno, en realidad dos.
¿Qué resolución ministerial acá en el Perú avala justamente este tema de hostigación, hostigamiento sexual laboral? Y la otra es, por ejemplo, ¿no? Em, amerita de que cualquier institución tenga un flujograma de cómo se puede combatir estas situaciones, ¿no? Esas son mis preguntas. Gracias, Iris. Bueno, antes de responder, no soy ingeniero, soy psicólogo. Y bueno, hay Disculpe. sí, no se preocupen, hay dos normas que son las principales. La Ley de Prevención frente al Hostigamiento Sexual, que nació en el año 2003, y su reglamento en el año 2019. Podemos entender que esas son las dos principales, las básicas que se debe tener, porque ya dan los lineamientos de que cómo se debe efectuar, ¿no? Desde la prevención, por medio de capacitaciones, desde la evaluación, de los monitoreos psicosociales, de adicionar el acoso sexual como un peligro psicosocial, y sobre todo también del procedimiento, que en el reglamento ya lo difumina más, ¿no? El hecho de poder tener un procedimiento, ordenado y sencillo, porque la idea es que este flujograma, por ejemplo, que discúlpenme si estoy cambiando, se puede efectuar de un modo que el colaborador puede entender qué voy a hacer o qué voy a realizar, y que efectivamente esto puede estar dentro de la inducción, sobre todo, para que sepa, no es que yo doy mi queja y que al final voy a estar esperando y que bueno, ya pues ya llegará, no, es que efectivamente yo voy a recibir una respuesta. Yo voy a recibir un soporte psicológico si siento la necesidad, y sobre todo mi denuncia va a ser escuchada y que yo también puedo ir a la SUNAFIL a asentar la denuncia, efectivamente. No sé si eso aclara un poco la duda, Iris. Sí, sí, Perfecto. gracias. A ti. Listo, Rodrigo. Ya como última pregunta, tenemos la siguiente. ¿La conformación del comité de hostigamiento es de carácter obligatorio para las empresas, similar al comité de seguridad, o solo es creado en caso de detectarse y reportarse algún caso de hostigamiento? De John. Gracias. No, es obligatorio. Esto se tiene que hacer incluso cuando se efectúa o se convoca elecciones del comité también. Se tiene que convocar en paralelo. Se puede convocar en paralelo el comité frente al hostigamiento sexual. Es obligatorio. No es que se cree justo cuando hay un caso de hostigamiento. No, ya debe estar instaurado un comité. Ya debe estar instaurado para efectuar todo este proceso de investigación. Fulanita recibe una conducta de acoso sexual muy persistente, le escriben a cada rato, le hacen roces a cada rato en el ascensor. No es que el comité se va a formar recién, no, el comité ya está instaurado y que, claro, recibe recursos humanos la información y automáticamente activa el comité para que se reúna y empiecen a efectuar el proceso de investigación. Bien. Y creo que queda espacio para una última pregunta, Rodrigo. ¿Cuáles son las sanciones para la parte que miente acerca que ha sido víctima de hostigamiento sexual? Muy interesante. Esto generalmente inclusive no mucho se habla, porque claro, pues más se dice ya las sanciones para la persona que ha cometido hostigamiento, pero ¿qué pasaría si nunca hubo hostigamiento? Entonces ahí dice, bueno, no es que, ya, bueno, ya terminó, ya cada uno se va a su casa, cada uno está tranquilo. No, efectivamente va a haber una consecuencia y el empleadora puede amonestarla de una manera equiparable a si es que hubo un caso de hostigamiento, o incluso destituirla, si de algún modo lo ve necesario, pero tiene que haber un fundamento sobre todo. Generalmente no he visto casos de que se llegue a ese extremo. Sí hay una amonestación, efectivamente, porque ha efectuado un quebrantamiento de la buena fe laboral, hubo una injuria por parte del trabajador a su compañero de trabajo. Pero más allá de eso, es que el trabajador que ha sido injuriado puede efectuar medidas judiciales, asesorándose con un abogado
especialista puede iniciar un proceso donde ya puede recibir la información, o sea, la parte empleadora puede colaborar dándole esta información al abogado, ¿no? de este caso de hostigamiento sexual, y ya el colaborador puede iniciar un proceso a instancias, lejos de las instancias de trabajo, efectivamente. Perfecto. Bueno, chicos, gracias a todos por su participación y a nuestro especialista Rodrigo Cueva por acompañarnos el día de hoy. A continuación, les voy a pedir a todos que enciendan sus cámaras para poder tomar la fotografía respectiva. Rodrigo, ¿ya puedes dejar de compartir la pantalla Ya, para poder listo. hacer la cuenta? Listo, vamos a esperar unos minutitos mientras todos están encendidos sus cámaras. Listo. Bien, listo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Una más por si acaso. 1, 2, 3. Listo. Bueno, muchas gracias por su participación. No olviden que nos pueden visitar y seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn, Facebook e Instagram como QHSE y QHSE Institute. Asimismo, recuerden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro contenido. En el chat vamos a dejar nuestros canales de comunicación para que puedan escribirnos y pues dar respuesta al resto de preguntas que por tema de tiempo pues no la pudimos realizar. Y los esperamos en el siguiente webinar, así como todos los viernes. Muchas gracias por su participación. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Hasta chicos. pronto. Que tengan buen fin de semana.